7 de la mañana con 41 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Y ahora les contamos que la Corte Constitucional emitió dictamen favorable para que 6 preguntas de las enviadas por el presidente Daniel Noboa vayan a la consulta popular. Otras 4 deberán pasar por un segundo dictamen de constitucionalidad en el que se evaluará el contenido de los considerandos, preguntas y anexos, es decir, estas 4 han sido aprobadas vía enmienda, pero vamos a revisar las primeras 6 que ya tienen luz verde para ir a la consulta popular. Iniciamos con la primera. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Es la primera pregunta que ha sido aprobada, que ha dado luz verde la Corte Constitucional. La segunda es: ¿está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta 4? Vamos a revisar la pregunta número 3, que ya ha sido aprobada por la Corte Constitucional, y es: ¿está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta 5, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo? Vamos a revisar la pregunta número 4, y esta es: ¿está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta 6? Vamos a revisar la pregunta número 5, que ya tiene luz verde. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas de explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumento u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta número 7? Vamos a revisar la pregunta número 6. Estas 6 han sido, y repetimos, las que ya dio luz verde la Corte Constitucional. La pregunta número 6 es: ¿está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme el anexo de la pregunta número 9? Han sido las 6 que ya tienen luz verde para ir a una consulta popular, pero como hemos señalado, hay 4 preguntas más que deberán pasar por un control adicional en un plazo de 20 días. Miremos entonces también cuáles son aquellas. La pregunta número 1, que va a ir por vía enmienda, es: ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme el anexo número 1? La segunda pregunta, que va a ir vía enmienda, es: ¿está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el anexo número 9? La pregunta número 3, que iría vía enmienda, es decir, que aún le falta otro control de la Corte Constitucional, es: ¿está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano promueva la inversión extranjera y reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales, de manera que se ofrezca a los inversores extranjeros un entorno apropiado de seguridad jurídica que genere mayores oportunidades de empleo y afiancen la dolarización, de acuerdo con el anexo número 10? Y finalmente, la última pregunta, esta número 4, es: ¿está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución y se reforme el Código de Trabajo y para regular los contratos de trabajo a plazo fijo y por horas cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el anexo
número 12. Estas son las 4 últimas preguntas que irán vía enmienda, es decir, que se espera un nuevo control de la Corte Constitucional. Con esto nos vamos a una pausa, amigos, ya volvemos.